Queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Muy bien? Gloria a Dios. ¿Despiertos todavía? Sí. Excelente. Vamos a hablar de la palabra de Dios y exponer la palabra de Dios. Y siempre debemos recordar que en las Escrituras necesitamos mantener un balance en las verdades bíblicas. Si no tenemos un balance, caemos en graves errores y en el peligro de apartarnos del Evangelio. Por ejemplo, en la Biblia vemos el maravilloso y precioso paraíso, pero también vemos el horrible y aterrorizador infierno. Necesitamos ambas verdades para comprender bien la gracia y la misericordia de Dios. Muchos cometen el error de sobreenfatizar en uno de los dos aspectos. Algunos enfatizan más el terror del infierno, el castigo de Dios. Dejan de lado el amor y la misericordia. Pero también otros se van al otro extremo y sobreenfatizan el amor y el perdón como casi automático de Dios, dejando de lado su ira y su justicia y el castigo de Dios. En la parábola de hoy vamos a ver que Jesús presenta ambas verdades. Vamos a ver un equilibrio entre el juicio y la misericordia, la gracia y la ira. Pero antes de ir a la parábola, recordemos dónde estamos en el Evangelio de Marcos. Jesús ha llegado a Jerusalén, ¿no es cierto? Recordemos que entró montado en un burrito, la gente lo recibió con alabanzas, con palmas, pero un par de días después de ese recibimiento, Jesús fue al templo y lo purificó, expulsó del templo a todos los que estaban ahí comerciando. Y los líderes religiosos se llenaron de odio hacia él, porque ellos controlaban ese comercio, ellos controlaban el templo. Y además, esa era una muestra clara de que Jesús no les respetaba. Así que esto provocó un debate entre los religiosos y Jesús. Ellos fueron donde él para demandarle una prueba. ¿Con qué autoridad él se atrevía a expulsar a los comerciantes? Jesús les respondió con una pregunta. Si recuerdan, una pregunta sobre Juan el Bautista, que ellos no supieron responder. Jesús ganó el debate por goleada. Aunque mejor no hablemos de goleada porque recientemente hay dolor respecto al tema. Pero Jesús ganó, Jesús ganó. Y la tensión entre los religiosos y Jesús creció. Pero esta tensión está lejos de terminar, porque inmediatamente después de ganar el debate, Jesús se pone a echarle más leña al fuego con esta parábola. Así que de eso es lo que vamos a hablar hoy día, esta misma conversación que sigue entre Jesús y los líderes del templo ahí en Jerusalén. Pero antes de seguir, te invito a orar. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a la primera sección de los versos 1 al 5. Con el siguiente, eso, de los versos 1 al 5, la paciencia y el amor del dueño de la viña. Las parábolas son historias que encierran una verdad. Jesús contó esta parábola que enfatiza grandes verdades. Y al principio ellos no entendían la parábola. El verso 12 dice que cuando Jesús terminó de hablar la parábola, recién comprendieron que se trataba de ellos, de los labradores malvados, los líderes religiosos del templo. Entonces, si los líderes del templo son los labradores de la parábola, ¿a quién representa el dueño de la viña? ¿A quién representan los siervos? ¿Y a quién representa el hijo del dueño? Vemos desde el primer verso que el hombre, el dueño de la parábola, representa a Dios. Noten cómo este verso pone el énfasis en todas estas acciones que realiza el dueño de la viña. Él lo hace todo. Nos recuerda el lenguaje de la creación en Génesis. Aquí Jesús está usando 5 verbos
Él planta la viña, le pone o construye una cerca de protección, cava un lagar. El lagar era un hoyo donde ellos pisoteaban las uvas para extraer el jugo de las uvas. Él construye este lagar y además de eso construye una torre de vigilancia. Todo esto está mostrando que la acción es del dueño. Él muestra amor, dedicación para su viña. Y lo único que él busca es protegerla, cuidar a su viña. De hecho, el último verbo dice que dejó a cargo esta viña a labradores, arrendatarios. Esta es una muestra más del cuidado del dueño. Él deja, la idea es que estos hombres puedan continuar con el cuidado y el trabajo de su viña. Todo esto nos está hablando del amor y la bondad de Dios. Él nos da todo. Él nos da vida, Él nos protege, Él nos cuida, Él protege cercos alrededor nuestro. Todo habla de la protección. De la misma manera, Dios había plantado la nación de Israel. Él los hizo surgir de la nada y los había protegido por siglos. Este dueño representa a Dios y la viña es su pueblo, el pueblo de Israel. Y Dios había entregado a su pueblo, a su viña, al cuidado de líderes, para que la protegieran, para que la cuidaran por él, en su nombre. Entonces los labradores arrendatarios representan a los líderes del pueblo. Y en ese momento en que Jesús está hablando, estos líderes eran los líderes del templo, los líderes religiosos. Ellos se supone deberían estar cuidando al pueblo, protegiéndolo, guiándolo en los caminos de Dios. En los versos 2 al 5, vemos que el dueño había hecho un acuerdo con estos labradores. Ellos debían entregar a él un porcentaje de la cosecha como parte del arriendo. En otras palabras, el dueño esperaba recibir frutos de su viña, frutos de su pueblo. En lugar de eso, ¿qué recibió? Golpes e insultos. Porque envió primero un siervo en su representación. Cuando ya era el tiempo de la cosecha, envió un siervo, pero ellos, los labradores, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió un segundo siervo y la respuesta fue peor. La Biblia dice que lo golpearon en la cabeza. En nuestra versión que fue leída hoy dice lo descalabraron. Es una palabra fuerte, golpe, lo hirieron en la cabeza. Y además de eso, lo insultaron. Eso puede entenderse o traducirse también como deshonrar, como avergonzar. Lo avergonzaron. El dueño pacientemente envía a un tercer siervo y a este lo tratan todavía peor. Los labradores lo mataron sin misericordia. Cuán grande era la paciencia y la buena voluntad del dueño de la viña. Porque el verso 5, si miras en tu Biblia, dice que envió a muchos otros siervos, muchos más enviados. Su paciencia es grande. Lo que eso nos está mostrando es el deseo de entablar comunicación, de restaurar relaciones con estos hombres. Pero ellos son malvados. Golpearon y mataron a los que quisieron. La actitud de los labradores es totalmente opuesta a la buena voluntad y la paciencia del dueño. Los labradores son malos en extremo. Solo perjudican al dueño porque no solamente no le están dando los frutos que le corresponden, sino que están maltratando y matando a sus siervos. Y así están insultando y rechazando constantemente los intentos del dueño de acercarse. ¿Te das cuenta cómo Dios
representado en este dueño, busca acercarse a su pueblo. Por medio de estos enviados, él está intentando comunicarse, acercarse, pero ellos lo rechazan continuamente. Y con sus acciones lo están insultando, lo están negando, lo están rechazando. Lo único que él busca es reconciliación, darles una oportunidad a los labradores para estar bien con él. Y así es Dios, queridos hermanos. Él es paciente, Él es bondadoso, Él desea acercarse a nosotros. Pero los labradores representan la respuesta que Dios recibe de parte de la humanidad. ¿Quiénes son los siervos en la parábola? ¿Quiénes son estos siervos? Los fieles siervos representan a los profetas. A lo largo de la historia, Dios envió a muchos profetas para hablar con su pueblo en representación de Dios. Los profetas fueron este intento paciente, insistente de Dios de llamar a su pueblo al arrepentimiento. ¿Cómo fueron recibidos estos profetas? La carta a los hebreos tiene un resumen de la clase de recibimiento que tuvieron esos siervos. Miren en tu pantalla. La palabra dice así, hablando de los profetas: otros fueron atormentados, otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Esta es la triste realidad de la historia humana. Dios una y otra vez intentó acercarse. Los profetas fueron sus siervos enviados, pero no fueron recibidos. Y tal como los siervos de la parábola, fueron maltratados y asesinados. Pero esta no era la ofensa final. Todavía les quedaba una ofensa peor. Sigamos con la historia, versos 6 al 8. La parábola dice que luego de enviar a todos sus siervos, el dueño de la viña decidió enviar a su hijo. Y en esta parte, hermanos, aunque la parábola está dirigida a los líderes religiosos con los que Jesús está hablando, no puedo evitar ver a toda la humanidad reflejada también en esta parábola. Me veo a mí, nos veo a nosotros. Como el apóstol Juan dijo, la palabra vino a lo suyo. Pon el siguiente, por favor. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Y eso fue lo que pasó. Mira, en el verso 6, el dueño decide hacer este último intento de acercarse a los labradores para recibir lo que es correctamente suyo, y decide enviar a su propio y único hijo. Y la frase aquí clave es, o la palabra clave es, hijo amado. Está llena de significado. Porque en primer lugar, lo que le está significando esta frase es que este era su único hijo. Su único hijo. Pero también esta no es la primera vez que escuchamos esta frase en el Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Mira el siguiente versículo en la pantalla. Cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron y la voz de Dios desde el cielo dijo lo siguiente: tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Y más adelante en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, Jesús subió a un monte con tres de sus discípulos, y ahí su apariencia cambió gloriosamente. Y una nube los cubrió, y desde la nube se escuchó nuevamente la voz de Dios, y dijo: este es mi hijo amado. Mi hijo amado. Jesús es el hijo amado. El hijo que Dios había prometido desde el terrible día en el jardín del Edén. Recuerda lo que Dios le dijo a la serpiente: un hijo de la mujer te aplastará la cabeza. Este es el hijo amado
que fue anunciado por el profeta Isaías. Mira en la pantalla, el profeta escribió lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Jesús es el Hijo amado, el único Hijo de Dios, Dios hecho hombre, encarnado, el enviado definitivo de Dios, aquel que es la imagen del Dios invisible, se hizo hombre, el creador y sustentador de la vida, había venido al mundo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? El verso 6 de nuestra parábola nos está llevando a la Navidad. Dios hecho hombre, Dios envió a su Hijo. Nos habla de la más grande esperanza para ti y para mí. El Padre nos envió a su único y amado Hijo, lo mejor que tenía, lo más amado que él tenía, su precioso Hijo, en el más grande acto de amor y de gracia de la historia. Me encanta el verso 6, pero el verso 7 es todo lo opuesto. Todo lo opuesto a ese amor. El dueño de la viña pensó que al tratarse de su hijo, los labradores tendrían que respetarlo y escucharlo y recibirlo. Pero parece que cuando ellos lo ven, llegan a la conclusión, piensan que el padre, o sea, el dueño de la viña, ha muerto. Entonces lo describen al hijo como heredero. Así que piensan, hay que matarlo, porque así nosotros podemos adueñarnos del viñedo. Marcos 12, verso 7. Este verso es tan fuerte, porque este verso es una radiografía a la codicia humana. No solamente de los líderes del templo, sino de todos nosotros. Porque esto es lo que pasa, hermanos, cuando codiciamos, cuando deseamos algo que no tenemos, surge el deseo de poseer eso a toda costa. Así, las personas se convierten a nuestros ojos en objetos, cosas para obtener. Incluso personas que son amados a nuestros ojos se convierten en cosas de donde obtenemos beneficios. Personas de las cuales podemos extraer beneficios para nuestra satisfacción, para usar. Los objetos se convierten en ídolos que codiciamos, que anhelamos, que adoramos. Si te fijas en la parábola, los labradores ya estaban disfrutando de la viña, de algo que no era suyo, pero lo tenían a plenitud. La podían disfrutar. Se beneficiaban de algo que no era suyo, de algo que otro había construido. Ellos estaban beneficiándose. Ellos estaban en el paraíso, estaban bien. El dueño había levantado la viña, sus muros, el lugar para extraer el jugo, la torre de vigilancia. Lo único que ellos debían era una parte del fruto, el tributo. Lo único que ellos le debían al dueño era respeto, honra. Pero ellos no, ellos lo querían todo. Ellos querían ser los dueños. Este es el cuadro bíblico de cómo funciona el pecado en todos nosotros. Dios nos lo ha dado todo. Esta creación maravillosa, la familia, las cosas que tenemos, la ropa, la comida, las cosas buenas de este mundo para disfrutar, son para nuestro disfrute, para nuestro placer y bendición. Pero nosotros siempre codiciamos más, ¿no es cierto? Queremos borrar a Dios de nuestro mapa. No queremos tener que rendirle cuentas. Quiero disfrutar de la vida, quiero disfrutar de todas las cosas buenas, pero sin tener que rendirle cuentas a Dios. Sin darle la honra a Él. Y la parábola nos está mostrando hacia dónde conduce esta rebelión. Mira el verso 8. En el verso 8
ellos agarraron y mataron al hijo amado del dueño. Y esto se hará realidad. Jesús está contando esta parábola y 3 días más tarde, estos mismos líderes religiosos que están escuchando esta parábola matarán a Jesús. Hermanos, el verso 6 nos transportaba a la Navidad. El verso 8 nos transporta al Calvario, a la cruz, a la horrenda muerte donde el Hijo de Dios fue rechazado, avergonzado y matado. La parábola dice que los labradores lo mataron y tiraron el cuerpo del hijo del dueño afuera. De la misma manera, esta gente sacará a Jesús afuera de la ciudad y lo clavarán en una cruz, luego de torturarlo. Hermanos, rechazar a Jesús es terrible. La parábola nos está mostrando dónde nos conduce el rechazo del Hijo. Cuando la gente rechaza el Evangelio, cuando la gente no quiere escuchar el mensaje de Dios, esta no es una acción pasiva. Las consecuencias son terribles. Rechazar el Evangelio no es lo mismo que rechazar una propuesta electoral, ahora que estamos en tiempo de elecciones. No es como rechazar una suscripción nueva, una nueva compañía telefónica. Rechazar al Hijo de Dios trae consecuencias devastadoras. Rechazar a Jesús es despreciar a aquel que lo envió. Rechazar a Jesús es un acto asesino en contra del amado Hijo de Dios. Conduce a muerte. Es rechazar a Dios mismo y ofenderlo con la ofensa máxima. Si estás escuchando este mensaje y todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si estás viviendo sin someterte a su autoridad, a su palabra, no endurezcas tu corazón. Te ruego, no endurezcas tu corazón. No rechaces el Evangelio. Si conoces a alguien que no ha recibido a Jesús, háblale. Habla con él, habla con ella. Llámalo a seguir a Cristo. Adviértele de las terribles consecuencias. Hermanos, muchos hemos caído en el error de pensar que si alguien no escucha el Evangelio, bueno, está bien, de todas maneras alcanzará misericordia. La parábola nos está enseñando la terrible consecuencia. Diles a todos que Jesús es el amado Hijo de Dios. Digámosles a todos que no le demos la espalda a aquel que es el amado de Dios, aquel a quien todos los ángeles del cielo adoran. Porque el dueño del viñedo, escucha bien esto, no tomará a la ligera el acto de despreciar a su hijo. Dios no toma a la ligera aquel que rechaza. Así que te imploro, por el amor que Dios el Padre tiene a su Hijo amado, escucha al mensajero de misericordia. Escucha a aquel que el Padre envió al mundo para que el mundo crea y arrepiéntete de todo tu corazón. La parábola termina en el verso 9 con una tremenda promesa. El Hijo era la última esperanza para los labradores. Jesús es la última esperanza para nosotros. Si el Hijo de Dios es rechazado, no queda nada. No queda nadie más que pueda salvarnos, que pueda ayudarnos. Jesús dice en el verso 9, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Irá y matará a los labradores y dará su viña a otros. El juicio de Dios es lo único que queda. Pero todavía hay esperanza. Porque Jesús no ha terminado de hablar. Mira los versos 10 y 11, por favor. Aquí Jesús está citando el Salmo 118. El apóstol Pedro va a citar nuevamente en su predicación este mismo salmo y esta misma palabra.
Jesús dice, ni siquiera han leído la escritura que dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Lo que quiere decir este verso es básicamente que Dios hará un vuelco, una inversión. La gente va a rechazar a Jesús. Estos religiosos van a despreciarlo como si él fuera algo sin valor, literalmente como si fuera una piedra que tiene que ser botada fuera del camino, una piedra que les perjudica. En este momento, para estos religiosos, Jesús es eso, una piedra en el zapato. Pero Dios tomará esta piedra rechazada y lo hará la piedra angular. La piedra angular es una referencia arquitectónica. En ese tiempo, y hasta el día de hoy, para edificar una casa, para construir un edificio, se requiere hacer cimientos primero, excavar y poner piedras o una base sólida para que pueda afirmar la casa. Y de esa base, la parte más importante era la esquina que va a sostener todo, la piedra de la esquina, la piedra del ángulo. Sin esa piedra todo se derrumba. Jesús está diciendo que ellos han rechazado a los siervos de Dios, han rechazado a los profetas, ahora han rechazado a su hijo y lo quieren matar, pero Dios lo levantará y lo hará a él el más grande y lo más importante del mundo. Eso quiere decir. Los hombres tratan a Dios, tratan a Jesús como una piedra en el zapato. Viene a molestarme. Viene a llamarme al arrepentimiento, viene a hablarme del pecado, me molesta, quiero deshacerme de él. Y muchos quieren deshacerse de Jesús, pero Dios lo ha hecho a él la piedra angular, el más grande, importante. Sin él, nuestras casas se derrumban. Y esto llenó de enojo a los líderes religiosos. Mire el verso 12. Quieren matarlo, quieren aprehenderlo, quieren capturarlo, pero no se atreven a hacerlo. Así termina este pasaje, hermanos. ¿Qué nos llevamos a nuestra casa? ¿Qué es lo que quiere hablar Dios con nosotros? En primer lugar, quiero tomarme de esto último. Hermanos, Dios triunfará. Dios triunfará. Dentro de 3 días va a parecer que Jesús ha muerto, está derrotado. Dentro de poco, estos religiosos van a estar felices, porque su enemigo, la molestia más grande que tienen, va a estar siendo insultado, torturado y clavado en una cruz. Y va a parecer que Jesús ha sido derrotado, pero él no, porque luego se levantará. Hermanos, Dios triunfará. Dios triunfará. Él ha vencido. La tumba vacía es la prueba de su victoria. Realmente, la piedra que desecharon ha llegado a ser la piedra del ángulo. Él es la roca de salvación. Hoy día se está librando una batalla fuerte en nuestro país, en nuestra sociedad, y no me refiero a las elecciones presidenciales. Hay una batalla más grande, una batalla con consecuencias más grandes y eternas. Es la batalla por nuestras almas. Dios, en su inmenso amor y bondad, ha sido paciente con nosotros y nos ha enviado a su Hijo. No solamente nos ha enviado a su Hijo, sino que tenemos en su palabra el mensaje de todos los profetas. Tenemos su palabra profética y hemos recibido la llegada de su Hijo. Jesús dijo estas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, Él es el Hijo amado de Dios. Dios ha enviado a su Hijo por ti y por mí para abrir este camino. Debemos responder a este mensaje. No rechacemos al Hijo. Recibamos al Hijo. Hoy día hay otra batalla también. Como orábamos en el culto, hay hermanos nuestros que están sufriendo hoy día.
Esta semana hemos tenido sustos también con nuestra querida Marcelita nuevamente yendo al hospital. Y cada uno de nosotros tenemos, estoy seguro, en nuestras familias, tiempos de prueba. Y estas batallas buscan sembrar en nosotros la duda. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Hasta cuándo va a pasar esta prueba? ¿Hasta cuándo va a pasar este tiempo de sufrimiento y dolor? Este pasaje nos está recordando que Dios ya nos ha dado la prueba más grande de amor. La prueba más grande de amor es Cristo. Él envió su Hijo amado para darnos reconciliación. Y es verdad, en esta vida vamos a enfrentar muchas pruebas, muchos dolores, muchos sufrimientos. Pero si tenemos al Hijo, lo tenemos todo. Si tenemos al Hijo, ya hemos triunfado. Y es verdad, van a venir días también para nosotros, así como Jesús tuvo que pasar esos 3 días, donde parecía que estaba derrotado, donde había sido avergonzado, humillado, escupido, torturado y encerrado en una tumba. Y parecía que todo estaba perdido. Vamos a enfrentar días así. Pero recordemos que al tercer día resucitó. Vendrá el tercer día también para nosotros. Vendrá el tercer día de victoria, donde Cristo viene, donde el Rey triunfante viene por su pueblo. Porque, hermanos, Dios no solamente envió a su Hijo aquella vez, sino que Él prometió que su Hijo volverá por su pueblo. Volverá en gloria y en poder. Y los que están en Cristo serán consolados. Recibirán el premio, el galardón. Así que, queridos hermanos, querida iglesia, hoy el Señor nos está llamando a pararnos firmes sobre la piedra angular. Esta piedra que para muchos es rechazada, esta piedra que para muchos es una incomodidad, para ti y para mí, es la piedra firme donde podemos estar firmes, donde podemos estar consolados, donde podemos recibir paz, donde podemos recibir fortaleza. Si estamos en Cristo, nada nos puede derribar, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la muerte. Nada nos tumbará, pues Él es nuestro sostén, Él es nuestro castillo fuerte, Él es la piedra angular. Amén. Él es la prueba de que Dios nos ama. Oremos. Padre, hoy te rogamos, en primer lugar, por aquellos que nunca escucharon la palabra de Cristo, por los que no tienen fe, por los que se han endurecido por causa del pecado, por causa de la indiferencia, por causa de los sufrimientos de esta vida. Te pedimos por aquellos que desprecian y se burlan del Evangelio, por los que son enemigos de la cruz de Cristo y perseguidores de sus discípulos. Te pedimos que tengas misericordia de ellos. Que tu paciencia se extienda todavía un tiempo más, así como la parábola nos enseñaba que eres paciente y bondadoso. Te pedimos que el mensaje de Jesús llegue a sus corazones y los conduzca a la verdad y a la fe. Señor, y en segundo lugar queremos pedirte por tu pueblo, por tus hijos, por nosotros que hemos confiado en tu Hijo, por los que le hemos recibido, que también tenemos que enfrentar luchas y sufrimientos en esta vida. Te pedimos que nos afirmes en la fe. Muéstranos la gloriosa esperanza que ya tenemos en Cristo. Consuélanos, confórtanos y llénanos de tu amor. Te pedimos por nuestros hermanos que están pasando distintas pruebas,
de enfermedad, de dolor, de incertidumbre. Muéstrales a Cristo. Muéstrales cuánto los amas, que diste lo más preciado que tenías. Padre, yo no soy capaz de dar mi hijo. Los que somos padres entendemos esto y amamos a nuestros hijos. Jamás los entregaríamos a un riesgo o los dejaríamos pasar por algún sufrimiento. Tú entregaste a tu hijo por pecadores. Tú diste a tu hijo por nosotros. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! Padre, que tu hijo sea nuestra esperanza, nuestro consuelo. Él es la muestra de amor más grande. Gracias porque a pesar de que nosotros le rechazamos y lo clavamos en una cruz, tú lo resucitaste para darnos tu perdón. Gracias. Gracias, Señor, porque Él es nuestra esperanza. Te amamos y queremos disfrutar de Cristo en nuestras vidas, aún en los tiempos de prueba y aflicción. Y te pedimos, Señor, nuevamente por nuestros hermanos y nuestras hermanas, no solamente de nuestra comunidad, sino en todo el mundo que están sufriendo. Sosténlos en el amor de Jesús. Amén.